¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Cuatro Vientos. Estamos de nueva cuenta transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, cuando son las 10 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a todas las audiencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que es martes 17 de julio. Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenos días amigos y amigas Buenos de días. Cuatro Vientos. Pues aquí, mira, enjundiosos para empezar este martes. Javier, y mira que escogiste una nota para empezar que me hizo recordar un cuento de la infancia. Aquel cuento donde me parece que fue Gretel, Hansel y Gretel, que se van de su casa sin permiso de papá y mamá y se adentran en el bosque y van tirando migajitas de pan para poder encontrar el regreso a casa. Y resulta que en el cuento es una pésima idea, porque los pajaritos se comen las migajitas de pan y ellos pierden la única señal de regreso. Sin embargo, aquí Javier Cruz ha encontrado una nota del País escrita por Miguel Ángel Criado que nos dice que migajitas de pan de 14.400 años cuestionan el origen de la agricultura. ¿Qué tal, Javier? Pues así es, y aunque tú no lo creas, mi estimado Osvaldo Medina, Alicia Gallegos, Clara Valencia y Osvaldo, que son los primeros que están con nosotros, Muy les vamos a buenos agradecer muy días, buenos muchas días. gracias. Pues miren, hace 14.400 años, de acuerdo con esta nota del periódico El País, el pan se inventó antes de que el trigo fuera cultivado. Investigadoras españolas han identificado los restos del pan de hace 14.400 años, varios milenios antes de que los cereales fueran domesticados. El hallazgo da un revolcón al relato dominante sobre el origen de un alimento tan básico para la historia de muchas civilizaciones y de la propia agricultura. Así es, una pequeñísima interrupción también para saludar al maestro Daniel Solorio Ramírez, que se acaba de comunicar aquí con nosotros. Y también, bueno, y aprovechamos a Sí. Jorge Luis Díaz, ¿qué tal? Y también a José Luis Flores, que también están tempranito con nosotros. Un abrazo para ustedes y un cordial agradecimiento, muy amables. Tenemos una propuesta indecorosa para ti, Daniel. Más al rato platicamos contigo. A ver qué te parece. Pues mientras le continúo con la información, fíjese que este descubrimiento se produjo en el Desierto Negro, en el noroeste de Jordania, en un hogar de una pequeña aldea. Los científicos hallaron miles de restos orgánicos de origen vegetal, la mayoría pertenecientes a un tubérculo acuático que está emparentado con la chufa. La chufa, si la conoces, es una especie de... No. O si fuera una especie de, como si fuera de una hojita de una pequeña yuca, pero está abajo, está el tubérculo como si fuera una papa. Okay. Y muy rica, dicen ellos. De hecho, ¿en qué país estaba leyendo? En Valencia, en España. Hacen una horchata de esta chufa. De chufa. ¿Sí? Bueno, la mayoría pertenecen a este tubérculo, ¿sí? En menor cantidad también identificaron semillas de avena, cebada o escaña, un trigo silvestre, pero lo más llamativo eran 24 pequeños trozos charruscados. Pregunta a la investigadora Amaira Arranza Ateagui, que es la principal autora de este estudio y que trabaja en la Universidad de Copenhague. ¿Tienes tostadora en casa? Pues estos 24 pequeños trozos charruscados son muy parecidos a los restos del pan que se quedan en ella. Al microscopio binocular, el óptico convencional, se ve algo muy diferente como incrustaciones, pero en el microscopio electrónico de barrido que se usa con haces electrónicos en vez de luz, se ven células vegetales, células de granos de cereal. Esta investigadora, que también está trabajando en la Universidad del Colegio de Londres y coautora de investigación, que es Lara González Carretero, quien también da información sobre esta investigación, sobre este descubrimiento. El estudio se publicó en la revista PNAS, lo describe como un pan plano, sin levadura, ácimo, hecho de harina y agua. Al microscopio se puede observar una estructura similar, aunque menos inflada, que da muestras de los panes actuales. Haga de cuenta que es un pan actual, pero aplanadito, ¿no? Los vanos, los espacios huecos, apenas ocupan el 16% frente al 40% de las actuales levaduras, los actuales panes que utilizan la levadura. Este es el levantamiento que se hace, ¿no? Sí, cuando se infla Así el es, pan. cuando se infla.
se parecería más a un pan pita que a uno de molde. La dotación por radiocarbono considera a este pan como el más antiguo de los que se han encontrado. Hasta hoy ese puesto lo tenía un pan encontrado por la propia González en un yacimiento de la meseta de Konya, en la actual Turquía. Según sus estimaciones tendría unos 9000 años. Ahora este pan identificado fue cocinado unos 5 milenios antes. 14.000 años, Javier. 14.400 años es la fecha de este pan antiguo, que viene también a darle una visión muy interesante, porque pareciera ser que el hombre prehistórico, el Homo sapiens prehistórico, Olga, empezó primero fabricando y cociendo el pan antes de que domesticara a los cereales. Y los autores en el resto del trabajo, que es muy extenso, no lo vamos a incluir todo, pero lo sintetizo así. Es muy probable, dicen estas dos investigadoras españolas, que la fabricación de este pan acelerara el proceso de domesticación de todos los demás granos, fundamentalmente el trigo, porque como ya les gustaba, lo veían fácil de preparar, dijeron, bueno, pues ¿para qué lo vamos a estar cosechando del trigo, del grano salvaje? Mejor hagamos nuestros cultivos de trigo, vamos a tener nuestras parcelas, y de ahí más fácilmente podemos obtener el grano para hacer nuestro pan. Sí, además hay que decirlo que todos estos semillas que conocemos actualmente, pues sus más ancestros, pues eran silvestres, Javier. Así es, claro. Entonces se daba el trigo silvestre, la avena, la cebada, también había los ancestros de ellos de manera silvestre. Y también hay que decir que nuestros ancestros, Homo sapiens, comían menos pan que nosotros, no estaban tan gordos, porque nada más comían el pan en la temporada en que se daba el cultivo, Javier. El trigo, la harina. Sí, no que ahora podemos estarlo almacenando, y ahí nos tienes a come pan, y con esta repostería francesa y demás, y todo lo que se le agrega. El pan dulce mexicano, el pan dulce mexicano, sí, es más que delicioso por eso. Bueno, hasta pues los cuernitos son buenos en el pan. Lo cierto es que esta información, te digo de nueva cuenta, viene a poner un antecedente importantísimo para algo que fue fundamental para que los humanos ya finalmente comenzáramos a asentarnos, nos convirtiéramos en personas sedentarias, y de ahí comenzáramos a crear primero aldeas, clanes, aldeas, tribus, y posteriormente ya pueblos y naciones completas, ¿no? Y el pan, como un gran símbolo de la alimentación, aparece como la palabra exacta para describir las necesidades humanas de alimentarse, y la capacidad también del ser humano para transformar los alimentos de la naturaleza en algo comestible. Y tiene hasta un significado bíblico, la multiplicación de los panes cuando se fabrica. ¿Qué dice Cristo? Este es mi cuerpo y será compartido por todos, ¿no? Total, ya no estamos viendo medio místicos, que ya estamos en la época. Lo cierto es que el pan desde hace 14.400 años hizo adicto ya a los humanos, definitivamente. Y una cultura, una raíz de cultural muy, muy profunda. Miriam Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da muchísimo gusto saludarte. Vamos a pasar a la siguiente información, amigos y amigas. Las invitamos a que compartan el programa. El día de hoy puede ver usted el contenido en la columna derecha de nuestra transmisión en vivo aquí en Facebook. Pero ahí tenemos una nota internacional que luego la vamos a bajar con asuntos de carácter local aquí en nuestro municipio de Ensenada. Miren, la presencia humana alteró los ecosistemas marinos incluso en áreas protegidas. Otra nota del periódico El País, Irene Moya. Es una reflexión muy importante para que las personas que en este momento en el municipio de Ensenada, el sector empresarial, fundamentalmente la industria pesquera, los armadores, están muy decididos a tratar de terminar con la implementación de áreas naturales protegidas. No saben, desafortunadamente, no saben de la enorme importancia que reviste también el decretar para la misma actividad pesquera, ¿sí?, el hecho de crear estas áreas naturales protegidas, que cuando se han creado estas áreas en zonas que han sido devastadas por los pescadores, y no voy a generalizar porque sabemos perfectamente bien que hay pescadores que son muy responsables, pero hay otros que son unos verdaderos piratas, amigos y amigas, que todo el año están saqueando todo tipo de producto marino. Bueno, han provocado precisamente la disminución dramática
de las especies marinas, y por eso es necesario crear estas áreas naturales protegidas, porque una vez que se decretan estas áreas protegidas en esas zonas marinas, de nueva cuenta la vida se rehace, se compone. Y el Cabo Pulmo es uno de los ejemplos más específicos. Por si no saben, los señores empresarios del sector empresarial ensenadense y fundamentalmente los pesqueros, les sugerimos mucho que conozcan el caso de Cabo Pulmo acá en Baja California Sur. Las áreas marinas protegidas tienen 5 veces más peces que los arrecifes de pesca libre, según informa una investigación masiva basada en el estudio de cerca de 1.800 arrecifes de coral tropicales situados en distintos puntos del planeta. Aún así, la biomasa de peces en reserva, donde la presión humana es intensa, solo tiene 1/4 parte de los peces respecto a zonas protegidas donde este impacto es menor. ¿Escucharon, señores empresarios? Esto lo destaca en un comunicado George Cisner, profesor del Centro de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral y máximo responsable del estudio. Mire, los resultados demuestran, por tanto, que la protección de áreas es beneficiosa para la biodiversidad. De nueva cuenta, ¿escucharon, señores empresarios? Pero que incluso en zonas protegidas de alto cumplimiento el impacto humano altera los ecosistemas marinos, que es lo que está sucediendo exactamente en las costas que han sido decretadas como zonas de reserva de la biosfera y áreas naturales protegidas en los litorales de Baja California. Pese a que están protegidas, ahí están los pescadores piratas devastando, amigos y amigas, devastando. Los científicos que se encargan de estudiar la evolución de los arrecifes de coral han estado intrigados durante mucho tiempo por conocer la causa del deterioro, según comentó Camilo Mora, quien es profesor de la Universidad de Hawái y experto en amenaza a la biodiversidad. Todo apunta al fenómeno de la gravedad. Se trata de una analogía que emplea Mora y también otros científicos implicados en el estudio para referirse a la atracción que los recursos naturales ejercen sobre las poblaciones humanas. Así es, claro. Una fuerza de gravedad irresistible. Sí, y esa gravedad está cimentada muchas veces por la cuestión de pesos y centavos, por el billete, ¿no? Aunque la sobrepesca es una de las mayores amenazas para la biodiversidad marina, fíjese este dato, 1 de cada 3 peces capturados en todo el mundo no llega a consumirse. Qué cosa de veras. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la conocemos como FAO. Las causas son diversas. La mayoría de las pérdidas se deben a la falta de conocimiento o de recursos necesarios para mantener el pescado fresco, pero también se devuelven al mar gran cantidad de peces porque son pequeñitos, porque tienen un tamaño no comercial o por ser una especie no deseada comercialmente, según el informe. Si permites, ya les pegamos, ¿no? Desde el año 1961, a medida que ha crecido la población mundial, el aumento global anual de consumo de peces se ha doblado, demostrando que el sector pesquero es crucial para conseguir un mundo sin hambre ni desnutrición, sostiene en el informe José Graciano da Silva, director general de esta organización de la FAO. Mira, Olga, es tan sencillo como esto. Estas áreas se decretan precisamente para que las poblaciones marinas se puedan repoblar. Sí. ¿Sí? Para que de nueva cuenta las industrias pesqueras, en tanto el sector social como el sector privado, puedan sostenerse, puedan continuar y puedan seguir generando alimentos y también una utilidad. No estamos peleados con esto de la utilidad, perfecto, siempre y cuando sea una utilidad equilibrada, justa, sí, y no se deprecie la calidad del mar, sustentable. ¿no? Así es, sí. Y eso lo mencionábamos precisamente el día de ayer cuando estábamos hablando también sobre este tema, pero en otro aspecto. Las áreas naturales protegidas precisamente buscan la sustentabilidad, no nada más la protección y la conservación del ambiente, amigos y amigas, sino también un aprovechamiento decoroso, justo, equitativo para todos. El problema, lo volvemos a señalar, es que se decretan las áreas, no se respetan. ¿Por qué? Porque hay de por siempre intereses de todo tipo, este régimen perverso que hemos creado, y estos somos culpables los mexicanos, no hay más. En el caso de los baja californianos, pues evidentemente también el sector pesquero, que no ha conservado estos recursos en Galicia, porque
¿Cuánta langosta no existía? ¿Cuánto abulón no existía? ¿Cuánto camarón no existía? ¿Cuántas especies de escama no existían? ¿Cómo vienen las pesquerías, por ejemplo, del pepino de mar? Desde Sonora, desde Sinaloa, amigos, Nayarit. Acaban Nayarit, suben a Sinaloa las empresas. Terminan los concesionarios. Terminan con Sinaloa, se vienen a Sonora. Terminan con Sonora, se vienen al Alto Golfo de California. Terminan el Alto Golfo de California, empiezan a bajar por el Mar de Cortés, por el lado de Baja California, a San Felipe. Ya están estos pescadores de pepino de mar y de erizo, devastando los recursos que existen de estas especies, estas dos especies, en la zona de Bahía de Los Ángeles. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? En fin, si no entendemos que rompiendo este equilibrio, amigos y amigas, que nos brinda la naturaleza, pues nuestra propia existencia está de por medio, pues entonces muy poco podemos entonces hacer por tratar de que hacer entender a las personas. Así es. Y vamos a entrar a una nota, Javier, donde comentaremos sobre el costo que tendrá el agua en las desalinizadoras. Pero a propósito del tema inicial de la contaminación del mar, sí, y de cómo se ha afectado a diversas especies marinas, pues precisamente las plantas desalinizadoras serán un factor muy fuerte de contaminación. Y esto no es una ocurrencia que tengamos aquí en Cuatro Vientos. Esto lo señaló en el estudio realizado para la desalinizadora más grande que se va a construir en el continente latinoamericano, aquí en playas de Rosarito, en un predio de 20 hectáreas colindante con la planta termoeléctrica Presidente Benito Juárez de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con el estudio realizado precisamente por una consultora que tiene su sede aquí en Ensenada, se pone en alto riesgo la biodiversidad en esta zona de Rosarito. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en su clasificación de las regiones marinas prioritarias de México, incluye 27,000 kilómetros cuadrados de Ensenada y Rosarito como región 1, dentro de las 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad costera y oceánica en México. Es un área de biodiversidad, reconoce Noriega, que realizó el estudio ambiental, que tiene endemismo de algunas especies de peces invertebrados y plantas que no se van a poder recuperar. Y dice él, bueno, pues si se va a hacer esta obra, va a ser necesario tener una vigilancia constante para ver el efecto que tendrá el retorno, Javier, del desecho de las sales. Usted sabe, se saca agua del mar para quitarle la sal, en eso consiste la desalinizadora y hacer agua potable, pero toda la sal no desaparece por obra y magia. Claro. La sal se queda concentradísima junto con la sanguaza, porque al extraer el agua se extraen también animales marinos, Javier. Sí, claro. Y todas estas especies con la sal se retorna de manera así compacta, concentrada, se retorna precisamente al mar, Javier. Pues sí, Olga, pero tú estás pidiendo algo a un grupo de cínicos que están actualmente gobernando el país, que han provocado todo esto y todas estas devastaciones de los recursos naturales, el obsequio, el regalo de los recursos naturales del país al sector transnacional y financiero mundial. Y te voy a poner ahorita el ejemplo precisamente, ¿cómo se le pide, cómo le puedes pedir esto? Yo sé que eres muy bien intencionada y que lo estás haciendo con todo el cariño y el amor y el deseo de que todas las cosas cambien. De que estemos informados. Pero Olga, de que tan parte te pide que estemos informados, Olga Alicia, pero ¿cómo pedirle esto a las autoridades de este país de cínicos? Y me estoy refiriendo fundamentalmente a una inmensa mayoría de los gobernantes que ya están por salirse del régimen actual que tenemos, cuando no son capaces de identificar, Olga Alicia, en el caso de la planta desalinizadora de Ensenada, ¿sí?, el costo del agua que se está produciendo ya y que se supone desde el pasado viernes de la semana pasada, Olga, se supone que se está entregando a Ensenada 160 litros, se supone que desde ayer estaría entregando 200 litros por segundo a la ciudad de Ensenada, pero tampoco conocen las tarifas, cómo se van a ver impactadas. O sea,
¿Cómo es posible que las cosas en este país, en este estado y en este municipio puedan funcionar bien si tenemos funcionarios de esta calaña? ¿Sí? Estos delincuentes que, con tal de hacer el negocio, nos ocultan todo tipo de información. Esta es una nota de Gerardo Sánchez, amigos y amigas, que quiero comentar ahorita. Él trabaja en el periódico El Vigía, y nada más quiero mencionar lo que dice Miriam Elizabeth Cano sobre el tema también de las pesquerías, ¿no? No socializan las vedas, tienes mucha razón, tienes toda la razón, no se socializan las vedas y las conciencias con el sector afectado, porque efectivamente también luego se declaran las vedas, y esas vedas también son por las mismas autoridades gandallas que tenemos, Alicia, ¿sí? Irresponsables, negligentes y omisas, pero eso sí, para la lana son muy buenos, y la lana para el bolsillo particular, no para el pueblo. Estas personas declaran la veda, con el caso, por ejemplo, de la totoaba, para salvar y proteger a la vaquita marina, y la decretan veda total, sin darse cuenta de que hay especies que no tienen nada que ver, que son de alto valor comercial para los pescadores que legalmente están trabajando, y que de alguna forma, cuando no se les permite entrar a pescar, a realizar sus actividades en el Alto Golfo de California, en este caso, pues le pegan una golpiza económica a los pescadores y a sus familias. Ahí, amigos y amigas, no tenemos nada que decir más que continuar fastidiando a estas autoridades negligentes que, como bien lo dices, Miriam, no socializan, no entienden. Ayer veíamos que los gobernantes en este país pareciera que no conocen México. ¿Te acuerdas? Sí. Leías tú un artículo, ¿no? De que los gobernantes deben de salir a conocer a México porque ya no la conocen, ya no saben nada. Sí, se quedaron en su esfera de cristal, Javier, en su torrecita, ahí encerrados, ¿no? Disfrutando de la gran vida, de sus sueldazos, de sus privilegios, y la pobreza la conocen sin mucho como un concepto político, como un concepto académico, teórico, un concepto para el discurso, pero no han visto a la gente, ¿no? ¿Quieres sacar más datos de lo que buscaste sobre la biodiversidad? Antes de entrar a lo de... Fíjate que sí, Javier, que mira, primero mencionar, hace un momento mencionaba que el estudio lo hizo aquí en Ensenada, en un ingeniero de apellido Noriega. Ahorita les doy el nombre completo. Pero Noriega comenta, fíjate, que Enrique Noriega Espinola es el realizador del estudio de impacto ambiental de esta desaladora de Rosarito, y dice que de ser un atractivo turístico binacional, Playas de Rosarito se alista a ser uno de los principales abastecedores de agua desalinada para el sur de California, principalmente, ¿no? Porque se van a producir una cantidad impresionante de metros cúbicos que rebasan con mucho millones las necesidades que tiene nuestra población. Y menciona entre las especies que estarán en peligro, Javier, la sardina, anchoveta, atún aleta azul, el lenguado, la curvina y la mojarra, junto a una gran variedad de peces pelágicos y bentónicos de la Bahía de Todos Santos, con gran importancia ecológica y económica, sobre todo para los pescadores de la región. Entonces dice, el mar típicamente presenta una salinidad constante que en condiciones normales es de alrededor de 34.400 partes por millón. La salmuera mezclada en el canal de descarga con el agua del enfriamiento de la Comisión Federal de Electricidad impactará al medio con un flujo que oscilará de 6.4 a 9.7 metros cúbicos por segundo y una concentración de 39.700 a 57.800 millones de partes por millón. O sea, de 34.000 que debía ser, se puede ir hasta los 57.800, Javier. Esa es la concentración que tiene, ¿no? Y pues se rebasa con mucho lo que es normal en la salinidad de esas aguas. Y yo me pregunto, ¿por qué los empresarios que están en este momento peleando, pidiendo que se destituyan, que ya no se abran más áreas naturales protegidas, ¿por qué no protestan por esto? Así es, ¿sí? y le van a dedicar una la nota a eso. Y van a la Semarnat, o sea, ¿por qué no? Nos están dejando una deuda de 82.000 millones de pesos, Javier. Esa es una con cosa Francisco Vega y la mayoría panista y sus partidos paleros ahí en el Congreso local. Pues, ¿cómo ves, Irma Núñez?
¿Cómo ves, Gaby Domínguez? ¿Cómo ves, Gabriel Camacho? ¿Cómo ven estos temas que la verdad que agradeciéndoles que estén con nosotros, pero pues, la verdad es que quisiéramos recibirlos de una manera más agradable, pero las situaciones son realmente, las notas son muy Más tristes. vale conocer cuál va a ser nuestra realidad y los peros que tiene esta obra, que bueno, para muchos es una solución importante a gran parte del desabasto del agua, pero también hay que estarla contemplando y analizando con ojos abiertos, viendo todos los riesgos que tiene. Aquí yo, por la forma como estamos manejando la información, yo digo eso, señores empresarios, esto le pega muchísimo más todavía al sector pesquero que el tema de las áreas naturales protegidas, que si fueran bien administradas, pues esto sería realmente un paraíso también para ustedes, para los pescadores. Pero bueno, tecito de tila, Gerardo Sánchez, ahí le va. De veras, no tienen estos funcionarios del gobierno del estado. Inaugurada oficialmente desde hace un mes y abasteciendo ya a la ciudad de Ensenada desde el pasado viernes, les digo, de acuerdo a la información del mismo gobierno del estado, ¿no? Se desconocen cuánto costó y cuáles serán las tarifas de la planta desalinizadora de agua de mar, aseguró, fíjese quién, el titular, el director de la Comisión Estatal del Agua, Ricardo Cisneros Rodríguez. Sí, ¿Para no se qué trata del fregados vecino está Juan ahí? Pérez, no se ¿Para trata qué de los fregados nosotros. está este hombre ahí, Olga Alicia, Se si no supone sabe que es el que esto? tiene que regular junto con el gobierno precisamente la tarifa. ¿De qué tamaño será la tarifa que prefieren ¿De qué ocultarle tamaño decir no es el sabemos? negocio? Prefieren decir no sabemos. Nos vamos a enterar cuando nos llegue el recibo. El funcionario estatal no supo explicar con precisión por qué el Banco de Desarrollo de América del Norte, Bandán, señaló que dicha planta costó 987 millones de pesos y tanto la Comisión Estatal del Agua, que él preside, como la Comisión Nacional del Agua anunciaron que el costo de esta obra fue de 880 millones de pesos, 100 millones más, pues en realidad el Banco de Desarrollo está ubicando en 107 millones más, ¿no? Pero hay más de este funcionario, Galicia, aparte cae en la mentira, es un mentiroso. Interrogado sobre las discrepancias de estas cifras, luego de participar como expositor en la reunión semanal del grupo Madrugadores en Ensenada, Cisneros Rodríguez señaló, es un tema del IVA, o sea, tratando de salir del problema, se pone a decir de estupideces. Nosotros manejamos una cantidad sin ese impuesto y el Bandán, el Banco de Desarrollo, sí lo trae. Y además actualizó sus costos con los mecanismos previstos con el contrato de acuerdo a los índices del precio al consumidor para actualizar el monto. Nosotros no lo hemos hecho, estamos esperando el cierre financiero, que es en donde se aplican los mecanismos de ajuste. Sin embargo, mi querida Olga. ¿Cómo se echa a andar una obra sin saber cuánto le va a costar aquí a las familias ensenadenses, ¿no? Sin embargo, dice, la cifra manejada públicamente por la CEA y por Conagua, si se le agregara el IVA, nos hace la observación Gerardo Villegas, tampoco Gerardo Sánchez García. Un saludo a mi amigo Gerardo Villegas de Chihuahua, por algo se me cruzó por aquí. Hay que tener paciencia, está un poquito malita la queridísima Alicia León, ¿eh? Un poquito no necesito estar enferma para hacer estas burradas, ¿no? Bueno, dice, sin embargo, la cifra manejada públicamente por la Comisión Estatal del Agua y por Conagua, si se le agregara el IVA, tampoco coincide con la informada por el banco, pues los 880 millones de pesos con un 16% de IVA sumaría un total de 1.020 millones de pesos, es decir, una diferencia de 33 millones con la cifra que maneja el Banco de Desarrollo de América del Norte. Cisneros Rodríguez tampoco informó con precisión cuál será el costo de las tarifas en las que se venderá el agua desalinizada al gobierno del estado. Hazme el favor, Galicia. Hazme el maldito favor. Pero ya seguramente tienen el presupuestado, ya saben cuánto es lo que van a pagar mes con mes a esta empresa constructora de la desalinizadora, porque ese dinero ya va a llegar etiquetadito, no crea que va a andar batallando la empresa desaladora para andar cobrando casa por casa el consumo del agua en Ensenada. A ellos les van a pagar al chas, cada día a determinada hora en un depósito bancario del Banco del Estado de Baja California directo a la cuenta de la empresa.
Entonces estos señores administradores de los recursos para los extranjeros y de los bienes públicos, de los bienes naturales del estado de Baja California, no saben, no saben cuál es la tarifa, no saben las tarifas, a cómo les va a vender la empresa. Fíjese nada más qué soberana estupidez y qué maldito cinismo. Dicen que no saben. Y señaló que ello se definirá. No, pero como lo hacen público, oficialmente esa es la versión, ¿no? Sí, eso no dicen, saben. eso dicen que no saben. Definirá hasta que, y que ello se definirá hasta que se concluya la revisión financiera de la obra. No obstante, aseguró que no se contempla ningún incremento en las tarifas del agua para el usuario del sector industrial, comercial o doméstico de la ciudad de Ensenada. No porque hay un subsidio. Este subsidio originalmente lo habían planeado para 240 o 280 millones de pesos. No me acuerdo de la cifra exacta, pero entre esas dos cifras se está moviendo. 240, 280 millones para este año. Sí. ¿Sí? Recursos del erario. ¿Ok? Recursos del erario de todos los contribuyentes del país. Ese dinero es para que en este año electoral y el próximo año electoral no se aumenten las tarifas del agua. Porque pues obviamente es año electoral y aún así ya ve cómo le fue al PAN. Y el próximo año, que es para el gobierno del estado de Baja California, de seguro van a traer otro subsidio importante. Obviamente va a ser por una cantidad mayor, ¿sí? Aparte de que esto se retrasó desde marzo del 2017, que era la fecha inicial de entrega de esta obra, pues la acaban de entregar de una manera así muy sui generis también en junio de este mismo año. Y apenas nos dicen, ya entró en operaciones. Lo cierto, amigos y amigas, es que esto los desnuda una vez más, ¿sí? Como lo verdaderamente corruptos que son. No hay de otra. Sí, no y nada más recordarles, Javier, que el ingeniero Manuel Guevara Morales, entonces secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de SIDUE, sí. Nos dijo, a ti y a mí, en una entrevista que le hicimos en julio de 2015, ¿te acuerdas? Ajá. Nos dijo que por una torpeza del gobierno de Baja California, que cambió el lugar donde se ubicaría la desalinizadora en Ensenada, pues provocó un retraso en la obra de esta planta desaladora y eso hizo que la empresa pidiera una revisión de tarifas en aquel tiempo, a ver a cuánto le iba a vender el metro cúbico de agua al gobierno. Y entonces lo arreglaron de una manera muy fácil, ¿verdad? Le dijeron, mire, ¿para qué nos metemos en líos? En lugar de establecer un incremento a la tarifa, vamos otorgando una ampliación de la concesión a esta empresa transnacional. Y se amplió 4 años más, Javier. Entonces imagínate lo que les entregan de cheque mensual, se los van a entregar durante 12, 24, 48 meses más, ¿sí? A cambio de que no aumentaran en ese momento la tarifa. Pues así está, pues terrible, Galicia. No sé si en la parte de abajo ven una nota también que elaboramos el año pasado para definir las tarifas, las cuotas, los incrementos. Como estaba entonces. Los incrementos que se han dado en el transcurso y esta es información que hemos estado buscando así con lupa en internet, en dependencias públicas, en los mismos contratos, en el contrato original, que han estado subiendo, han tenido un incremento, amigos y amigas, de verdad impresionante. Y esto pues no puede ser, no puede seguir así. Hace un año, o sea, en 2014, la Comisión Nacional del Agua presentó un estudio sobre las tarifas de agua potable que se aplicarían en 100 ciudades del país. El precio del agua doméstica en Ensenada ocupó el lugar 12, al ser de 14 pesos con 23 centavos en aquel tiempo, Javier, en 2014. Pero en uso industrial y comercial fue segundo, con un valor de 44.96, casi 45 pesos. El estudio determinó que el precio de agua potable doméstica en Tijuana era de 17.95 centavos y en Mexicali de 4 pesos con 61 centavos. Fíjate qué diferencias tan grandes entre una ciudad y otra, ¿eh? Sí, yo lo que estoy tratando de buscar es la tarifa del metro cúbico que se le va a vender de agua desalada al gobierno del estado de Baja California. Esa es una idea, esa es una información
que nos puede dar más o menos datos de cómo se la van a gastar, amigos y amigas, cómo el incremento ha sido constante, tanto no nada más del costo de la obra, sino también de la tarifa que se le va a aplicar por parte de la empresa al gobierno del estado para que compren, para que le venda la tarifa, para que el gobierno del estado les compre el agua. Drástico ajuste a las tarifas del agua instalada, ¿será esa es la información, Alicia. Está muy lento ahorita internet aquí en nuestro lugar. Costará, a ver si es esta, Javier. Híjole, la verdad es que no. Costará $1 metro cúbico de agua de las desaladoras. Esa es otra. Pero esas son de las más. En fin, perdón amigos, la verdad es que no lo pude buscar, no tuve el tiempo de poderla buscar con anticipación. Mañana continuamos mañana con la conversación del tema. Sí, sin duda mañana vamos a seguir. De momento vamos a hacer un pequeño corte musical, Olga, para continuar ya al tema de la transición, la información del cambio de régimen en nuestro país. Continuamos después de escuchar esta muy bonita selección musical para que usted descanse después de este tremendo corazón que nos acabamos de meter. Sí. Bueno, continuamos en nuestro programa, amigos y amigas, el tema de la transición. La primera nota que hemos seleccionado para ustedes es que al fin Andrés Manuel López Obrador se tomó un periodo de breves vacaciones, se fue a su rancho allá en Chiapas, en la zona de Palenque. Ya sabe usted cómo se llama ese rancho. Ahora sí te lo vamos a tener que decir porque tenemos que identificarlo. Pero Isaín Mandujano de la agencia APRO dice: de forma discreta, el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició ayer un corto periodo vacacional en su rancho de Palenque, Chiapas, llamado La Chingada, y vecinos del lugar señalaron que con un mínimo dispositivo de seguridad, el tabasqueño llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y de su hijo Jesús. Arribaron alrededor de las 18 horas a las 6 de la tarde a la finca con una extensión de 13.341 metros cuadrados que le fue heredada por sus padres. El rancho está ubicado en el tramo carretero Palenque-Pacal-Na, enfrente de las oficinas de la Unión Ganadera Regional, y aunque ya lo ha puesto a nombre de sus hijos, López Obrador lo visita cada año para vacacionar regularmente en diciembre. Así lo estableció Javier en la herencia, en el acta de herencia que hizo para sus hijos. Dice, es de ustedes, pero yo voy a venir aquí a vacacionar. Mire, según moradores de la zona, el ganador de las elecciones del pasado 1 de julio pocas veces sale de su rancho y normalmente lo visita para leer en una hamaca, caminar bajo árboles o jugar dominó con sus amigos que llegan a visitarlo. En las pocas ocasiones que se le ha visto salir, va al campo de béisbol a jugar con el equipo de las Guacamayas de Palenque, que administra su hermano Pío Lorenzo. Contra las chachalacas. El rancho La Chingada comparte una laguna con el Hotel Maya Tucanes, cuyo propietario, un empresario y médico de apellido Cervera, construyó un puente de madera para que su amigo, ahora presidente electo de México, pueda ir a visitarlo y recorrer el resto del bosque del hotel. El rancho lo heredó de sus padres Manuela Obrador y Andrés López, ya fallecidos. Ambos eran amigos del empresario Fernando Coelho Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velasco Coelho. A partir de ayer, López Obrador descansará en ese lugar que tiene un 80% de áreas verdes y solo el 20% de construcción en concreto. Así que pues ya se lo merecía. Y fíjate, Javier, que vamos a volver a publicar un trabajo que salió, lo replicamos en Cuatro Vientos ya hace varios meses, sí, del rancho de López Obrador. Está muy, muy bonito, es un rancho pequeño pero bien cuidado, y tiene una diversidad también de animales, de guacamayas, de, bueno, de todo tipo de fauna y muy bonita, ¿no? Entonces lo vamos a volver a publicar. Continúale, Olga, por favor. Para China y Europa, López Obrador podrían ser el contrapeso de Donald Trump, dice Marco Appel del semanario Proceso. En Europa, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene buena imagen.
Si bien no es muy conocido en las capitales europeas, los círculos del poder lo ven como un político moderado de izquierda y como un líder que puede convertirse en un contrapeso latinoamericano al presidente estadounidense Donald Trump. Síguele, por favor. Así lo observa Christophe Ventura, investigador francés adscrito al Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégica. Es una organización, una institución que se denomina IRIS por sus siglas en francés, cuya sede está en París, y adelanta: la Unión Europea y China buscarán aliarse con el nuevo gobierno de López Obrador frente a Washington, lo que realzará la importancia geopolítica de México en el escenario internacional. Javier, este mensaje le está llegando directamente a Donald Trump. Con respecto a la pacificación de México, uno de los temas prioritarios para el próximo presidente, para López Obrador, Ventura, también analista del Centro Tricontinental de la Lovaina La Nueva, sostiene: no se podrá resolver el problema de violencia rápidamente. México es casi un estado fallido. La elección de López Obrador fue precisamente la última oportunidad, fíjese usted cómo nos ven allá en Francia, fue precisamente la última oportunidad de los mexicanos para no volverse definitivamente un estado fallido. Resolver el problema de la inseguridad tomará mucho tiempo. El desafío de López Obrador es cambiar la matriz económica y social para poder actuar realmente en las raíces que nutren al crimen organizado y a la corrupción. No veo una posibilidad de transformación a corto plazo en esta materia. Esto lo están diciendo pues especialistas franceses en relaciones internacionales y estratégicas, y que, bueno, pues prácticamente lo que nos están diciendo a los mexicanos es: tómenla con calma, tengan paciencia, tengan comprensión y apoyen a su presidente, ¿no? Sí, porque fíjate que de hecho esta nota y la que sigue, Alicia, la seleccionamos precisamente para dar una idea de la visión que se tiene ya en este momento del gobierno entrante a partir del día 1 de diciembre. Es un mensaje que todavía tranquiliza aún más, Sí, Alicia, al sector empresarial, tanto mediano y el gran empresariado. Solamente ¿sí? La ultraderecha recalcitrante, Diego Fernández de Ceballos y otros que tienen mucho que perder en cuanto a los enormes privilegios de los que han gozado a costillas del pueblo mexicano, bueno, son pues los que protestan, porque mire usted, el Fondo Monetario Internacional respaldó las propuestas de política fiscal y monetaria que ha hecho el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El director del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, Maurice Osterfeld, destacó que el tabasqueño se comprometió a dar continuidad a las políticas de rectitud fiscal y credibilidad inflacionaria. Este fondo apuntó que, aunque México se verá beneficiado por los altos precios de algunas materias primas, factores externos y domésticos impactarán los prospectos en el plazo inmediato. También dijo que México enfrenta algunos retos de corto y mediano plazo, como la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las tarifas arancelarias que le impuso el gobierno de Donald Trump de 25% a las exportaciones mexicanas de acero y 10% a las de aluminio. Por otro lado, amigos y amigas, el INE está rechazando descontar votos de independientes para que el Partido Encuentro Social pues alcance el registro. Esta nota de Animal Político dice lo siguiente: la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral descartó restar los votos otorgados a los candidatos independientes en la elección presidencial, lo que elevaría el porcentaje de votos de los partidos y permitiría entonces al Partido Encuentro Social, al PES, conservar su registro. Luego de que el PES interpusiera este recurso para que la autoridad electoral reinterpretara el artículo 41 constitucional, el cual señala que no deberán contarse los votos nulos y emitidos para candidatos no registrados en la votación total, la comisión determinó que no tiene facultades para tomar esta decisión, por lo que ya fue rechazada. Y el consejero Benito Nasif dijo al respecto: determinamos que la votación válida emitida es la que resulta de descontarle la votación total emitida,
los votos nulos y la votación por candidatos no registrados. Así que se le están acabando una de las oportunidades más importantes, de los recursos más importantes que ha estado presentando. De los 340 recursos que presentó el Partido Encuentro Social, amigos y amigas, ante las instancias electorales, para que el caso sea revisado a profundidad, se sumen, se resten votos y entonces lograr el tan ansiado 3% de la votación total del día de elección del día 1 de julio. Bueno, y también hay una información muy interesante, Javier, sobre esto de los partidos que pierden el registro. Esta está muy buena. Esta está muy buena, la publica el periódico El Universal el día de hoy. Y resulta, bueno, hay que recordar que junto a las elecciones federales, donde pierden el registro de entrada ya el PANAL y el PES, aunque hay una interpretación legal también que llevaría a perder el registro a 5 partidos, no a 2, de eso platicaremos después, más adelante, quizá pues mañana, Javier, porque tenemos que adelantar un poco la nota. Pero pues sí, claro. Aparte de las elecciones federales con esas pérdidas de registro, hubo elecciones locales en varios estados, prácticamente en todos los estados del país, a excepción de Baja California y de Nayarit. Y en esos 30 estados donde hubo elecciones locales, 16 partidos locales perdieron también sus registros. De 22 partidos que participaron en estas elecciones locales, solo 6 obtuvieron más de 3% de votos, Javier. Sí, es un de 22, únicamente 6. Esto es parte del tsunami llamado López Obrador. El PES fue derrotado no solo a nivel nacional en las elecciones federales, sino que fue derrotado en 17 estados de la República. Movimiento Ciudadano en 12, el Partido Nueva Alianza, conocido como PANAL, en 9, y el PRD pierde el registro en 6 estados de la República. Pero además, agárrese usted, hasta el propio Partido Acción Nacional perdió el registro en un estado, obviamente en Tabasco, donde el 80% de los tabasqueños votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, miren, la nota de Ignacio Vallejo y Fernando Rodríguez del periódico El Universal menciona esto: de los 22 institutos, solo 6 logran obtener más del 3% de los votos requeridos para mantener su registro, pero 16 dejarán de existir en los próximos comicios. En caso de que los partidos locales no alcancen ese 3% de sufragios en una elección, pierden el registro, entran en el proceso de liquidación y desaparecen, según explicó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela. Y cuando estamos hablando de estos 16 partidos que van a dejar de existir, amigos y amigas, nos estamos refiriendo no nada más a los partidos que tienen siglas nacionales, sino que aquellos que también se registran solamente en una entidad, ¿sí? Y esos es un matadero de todos los diablos. Sí. En el caso de los partidos nacionales, se consiguieron superar 3% requerido a nivel federal, sí consiguieron, pero en algún estado no lo logra. Existe la posibilidad de que pierda sus prerrogativas en la entidad, aunque todavía pueda participar en las elecciones estatales. Queda claro, ¿verdad, Javier? Un partido nacional que logra el 3% en la elección federal conserva el registro federal, pero si lo pierden en elecciones locales, pierden sus prerrogativas en la entidad, aunque todavía puedan participar en las siguientes elecciones estatales porque tienen registro federal. Más fácil, amigos y amigas, para los casos de los bajacalifornianos, sabemos totalmente lo que sucede con el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo tiene 2 registros, el registro nacional y el registro aquí en Baja California. No alcanzó la votación requerida mínima en el estado de Baja California para conservar su registro local, su registro estatal. En 2016. Se perdió, ya no tiene prerrogativas del estado. Sigue teniendo, y gracias a eso sobrevivió este proceso electoral, este año completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía todavía su registro federal. Por eso es que se salvó de no participar incluso en este proceso electoral. Esa es una de las grandes explicaciones y más sencillas para el caso de Baja California. Bueno, de acuerdo con datos recabados hasta ahora por los organismos electorales de los estados, los organismos públicos que organizan las elecciones, los partidos que superaron el margen mínimo y podrían permanecer vigentes para las próximas elecciones en sus estados son el Partido Socialdemócrata en Morelos, el Querétaro Independiente,
el Partido Sinaloense en Baja California Sur, el Baja California Sur, son dos, ¿verdad? Partido Sinaloense, Sí. Y luego el Baja California Sur Coherente, así se llama, Baja California Sur Coherente, y en Tlaxcala los partidos Alianza Ciudadana y Partido Socialista. Bueno, esos conservan, ¿no? Eso los conservaron, ni siquiera sabía que existían, Javier. Así es, eso es lo importante de esta información, porque nos estamos refiriendo a casos muy concretos de partidos que les digo que son estatales, que son locales, y Sí. bueno, se los llevó la marea. Sin embargo, 16 institutos de diferentes estados perderán el registro, donde se inicia un proceso de liquidación, y mientras se determina si procede o no el partido, entra en un periodo de privación hasta que concluyan las impugnaciones y se determine si se anula o no alcanza alguna elección, si participa en alguna otra elección. Según el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el periodo de prevención al que entran estos partidos abarca desde el anuncio de los resultados de los cómputos distritales hasta que se entregue la constancia de pérdida de registro, y durante ese tiempo hay un interventor designado que se hace responsable de la administración del patrimonio de los partidos políticos. Así que ellos empiezan de cero, pero entre los partidos que se prevé pierdan su registro ante los pocos votos logrados en la pasada elección está Convergencia, fíjate, Convergencia Querétaro, Partido Independiente de Sinaloa, el Movimiento Alternativo de Sonora, el Rectitud, Esperanza Democrática de Nuevo León, el Partido Liberal de Campeche o el Chiapas Unido. Pero también hay estados donde más de un partido local saldrán de los escenarios, como el caso de Guerrero, donde hasta 4 partidos perdieron su registro: el Partido Socialista de México, el Partido Socialista de Guerrero, el Partido Impulso Humanista y el Partido del Pueblo de Guerrero. En Oaxaca, los institutos con menos del margen requerido fueron el Partido de las Mujeres Revolucionarias, fíjate, el Partido Socialdemócrata y el Partido Unidad Popular, mientras que en Zacatecas, donde los partidos Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad y Partido del Pueblo no cumplieron con el requisito del 3%. Y se quedan sin dinero. En cuanto a los partidos nacionales que no obtuvieron el mínimo requerido en los comicios estatales, el Partido Encuentro Social fue quien más derrotas tuvo, con 17 estados, seguido de Movimiento Ciudadano en 12 estados de la República, el Partido Nueva Alianza en 9, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en 6, el Partido del Trabajo en 4 y el Partido Acción Nacional en 1, en Tabasco. Estos partidos se quedarán sin prerrogativas ordinarias en su localidad e influirá también en la conformación de los congresos para las plurinominales. Pues bien interesante esta información, Olga, que nos está proporcionando Universal, muy detallada. Nada más faltaría cuáles fueron los estados de estos partidos nacionales que pierden sus registros a nivel local, estatal. Y la verdad, Olga, es que el tsunami Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha sido tremendo con todos estos partidos. Bien, lo escuchábamos ayer en el programa de la noche de nuestros compitas, que dicen, la verdad es que se está haciendo una reingeniería partidista en México. Con esta transformación que se está haciendo, amigos y amigas, vamos a ver un panorama político partidista muy, muy diferente al de apenas hace 2 meses en el país. Y bueno, hay estados de la República, Javier, donde todavía están peleando voto por voto. Así es. Buscando impugnar algunas casillas para ver si libran el registro, porque todavía las cifras definitivas oficiales no están, ¿verdad? Así es, todavía no están. Olga, llevamos 52 minutos de programa. Yo te puedo comentar esto. ¿Qué te parece si leemos este tema de los sueldos así y lo leemos y después lo comentamos? San Juana Martínez, que trabaja en el portal Sin Embargo, nos trae esta información que de veras, de nueva cuenta, tómese otro tecito de tila. Acostumbrados al dispendio, los excesos y el derroche, algunos funcionarios políticos, embajadores, periodistas, analistas, consultores, asesores y puestos diversos vinculados al gobierno están preocupados, desesperados, amargados porque se les acaba el tiempo de vivir a costa de todos los mexicanos. Los primeros asustados son los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
quienes están acostumbrados a vivir como marajás, percibiendo un salario base mensual de 650,741 pesos. Los sueldos de los 11 excelentísimos señores ministros superan en 200% el sueldo del actual presidente de México, que recibe 207,591 pesos mensuales. Bueno, son excelentísimos y excelentísimas, porque también hay dos jueces, dos ministros, así es. Mientras un obrero recibe 80 pesos diarios, estos altos funcionarios del Poder Judicial ganan más de 21,000 pesos al día. Evidentemente es un exceso, pero durante años sus millonarios sueldos han sido intocables, sobre todo porque han garantizado la dependencia del Poder Ejecutivo. Permítanme decirlo claramente, estos no son sueldos, son cohechos, prebendas para asegurar obediencia al amo. Los ministros difícilmente podrán negarse a las peticiones del presidente, que finalmente decidió convertirlos en príncipes de México para impartir justicia desde sus torres de marfil. Sus sueldos son sobornos. Vaya paradoja. Quienes se supone imparten justicia han vivido colocados en la injusticia con sus exorbitantes prestaciones. Cuánta claridad de San Juana, ¿no? Hasta hoy, el argumento oficioso es pagarles 200% más que el presidente para que no se corrompan. Es decir, que a los gobernadores corruptos que han robado miles de millones de pesos en las últimas décadas, habría que haberles pagado 200% más en las últimas décadas, ¿sí? Más que el presidente, y asunto arreglado. ¿Obvio? No. Este argumento baladí se cae. Los señores ministros, al depender de las órdenes del Ejecutivo, incurren naturalmente en corrupción. ¿O cómo llamamos a eso? Dice San Juan. Son barriles sin fondo. Así es. Entre más tienen, más quieren, Javier. Así es. Ante el fin de sus privilegios, funcionarios de diverso nivel han externado su rechazo a la austeridad republicana anunciada por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya dijo que en ahorros en nómina su gobierno llegará a los 42,184,538,448 pesos al año. Lo tiene bien medido. Medidito. Para empezar, él mismo cumplirá su promesa de bajarse el sueldo a la mitad. En realidad se lo bajó más, un 60%. Eliminando además sobresueldos y compensaciones adicionales a su salario, que actualmente sí recibe el presidente Peña Nieto. Y bueno, no terminamos de reponernos de este golpazo, Galicia, cuando Dulce Olvera del portal Sin Embargo le agrega al tema de los super salarios de esta clase privilegiada. El próximo sexenio en México se perfila ya como el del gran cambio en el sistema burocrático y su paraíso en salarios y beneficios laborales, muy lejanos a la de cualquier trabajador promedio. Solo por el apartado sobre la reducción a la mitad del salario y prestaciones a funcionarios públicos de alto rango, como son los casos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, las finanzas públicas ahorrarán 4,506,000 pesos anuales, con base en un cálculo hecho por los periodistas del portal Sin Embargo. Si se considera que los 11 ministros y los 11 consejeros ingresan lo mismo, el ahorro por recortar el 50% asciende a casi 50 millones de pesos cada año, de acuerdo con el presupuesto de egresos 2018. No obstante, el artículo 94 constitucional reza que la remuneración que perciban por su servicio los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Algo, amigos y amigas, que requiere definitivamente una reforma constitucional a este artículo 94. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, tiene actualmente una percepción anual bruta de 6,938,000 pesos, que se vuelven 4,650,000 pesos netos con la reducción de impuestos que anexa prestaciones, es decir,
gana en total 388,250 pesos mensuales, de acuerdo con lo que muestra el presupuesto de egresos 2018. Ya con el recorte a la mitad por la política de austeridad del gobierno López Obradorista, el ministro ingresaría 2,329,000 pesos anuales, es decir, 194,125 pesos mensuales. Oye, es un dineral. Por encima del todavía por presidente encima del presidente de la República, que va a ganar República. 108,000, o sea, Sí, casi porque- 90,000 pesos más. Porque Andrés Manuel en realidad se quitó el 60%. Sí. O incluso menos si se considera que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, quien ingresará 108,000 pesos mensuales. En este caso no se ha especificado si son netos con impuestos o brutos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, al igual que los otros 10 consejeros del INE, gana al año 4,354,208 pesos, incluyendo prestaciones, esto es 362,850 pesos mensuales, con base en el presupuesto de egresos de la Federación 2018. Pero con la medida de la nueva administración ganaría 2,177,000 pesos anuales o 181,425 pesos mensuales. Un sueldazo todavía, ¿no? Un super sueldazo, Galicia. Ayer el consejero Ciro Murayama señaló que ni él ni los otros consejeros del órgano electoral se oponen a la reducción del salario y de las prestaciones, pero señaló que no debería afectar a funcionarios del personal de carrera. Pues esa es otra categoría de trabajador, como los del Servicio Profesional Electoral Nacional. Claro, Galicia, de hecho ayer mismo se comentaba, ¿no? Hay trabajadores técnicos, hay trabajadores especializados, hay trabajadores que son fundamentales, son piezas angulares en las áreas técnicas de la administración pública, a los que la verdad es que no se les debe castigar, afectar en su sueldo, pero ganan muchísimo menos. Andan en el renglón de entre los 60 a los 80,000 pesos mensuales, que pues está bien. Es para los que ganan más de 100,000 pesos al mes, para quienes ven esta medida de austeridad. Sí. Estos trabajadores del Servicio Profesional Electoral no tienen privilegios, tienen derechos y que no pueden ser vulnerados ni restringidos, dijo Ciro Murayama, también integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto. Y bueno, amigos y amigas, y rapidísimo, nada más señalarlo para que más coraje, con esto vamos a terminar el programa el día de hoy. Jaime Luis Brito de la agencia APRO está informando que el día de hoy el Congreso de Morelos cerró su último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de jubilaciones doradas, para una serie de funcionarios, esposas de los propios legisladores, lo que ha sido el punto más cuestionado de esta legislatura por las medidas avaladas a lo largo de 3 años. ¡Qué verdadera! Fíjese usted, para que los ubique. Bueno, ya los ubicó, por eso la gente votó así. Así es. Los votos de los grupos parlamentarios del PRD, el del PAN, del PSD y de Nueva Alianza fueron suficientes para dar luz verde a la jubilación de secretarios de despacho, exfuncionarios y hasta la esposa del secretario de gobierno, quien no llega a los 40 años de edad y también es candidata a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Mire, ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por economía parlamentaria, así le llaman estos corruptos, aunque la intención real era crear menos polémica con los legisladores del PRI, que se estaban oponiendo junto con Encuentro Social y Humanista, quienes se mantuvieron en contra de aprobar estos millonarios retiros. Entre los jubilados se encuentran la secretaria de Educación de Graco Ramírez Garrido, Beatriz Ramírez Velázquez, el también secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez, y el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Valdés Velázquez Adán, quien apenas tiene 5 años en la función pública, Galicia, y ya lo van a jubilar. ¿Cómo? ¿Qué cochinada? Bueno, y a mes y medio de concluir la actual legislatura de la Cámara de Diputados, la mayoría de sus 500 integrantes recibirán 2 millones de pesos por concepto de seguro de separación individualizado. Este mecanismo del que hablaba Andrés Manuel López Obrador y que también propone ya eliminarlo, y que consiste en que cada diputado puede ahorrar hasta el 10% de sus ingresos mensuales, y por cada peso que ahorre, la Cámara de Diputados le regala un peso más.
Y como muchos de ellos estuvieron ahorrando durante los 3 años, así es que algunos se van a llevar hasta casi 7 millones de pesos al concluir esta legislatura, Javier. La nota la publica el periódico La Jornada y dice: recibirán jugosos bonos los diputados salientes. Estos bonos son los que propone también López Obrador eliminarlos, a la claro. ¿Sí? Son 2 millones de pesos lo que van a recibir cada uno de ellos. Sí, Javier, por año. Sí, no. Por año, 2 millones. O sea, durante el año ahorraron ellos 1 millón y la Cámara les va a regalar otro. Son un poquito más de 2 millones de pesos. Algunos no han retirado su ahorro en ningún año. Y como la legislatura tiene 3 años, pues se van a llevar casi 7 millones de pesos, de los cuales más de 3 millones, casi 4 millones de pesos, se los está regalando la Cámara de Diputados. No la Cámara, es el erario. Pues sí, nosotros. Nosotros, efectivamente. Pues esto ellos les llaman seguro de separación individualizado. Así le llaman a este y eso es lo que ya concepto. Se propuso desaparecer. Y esto es lo que propone López Obrador, desaparecer en una de sus 50 acciones de austeridad y contra la corrupción. Y de esto en Galicia vamos a estar escuchando en el transcurso, como ya se van, pues están tratando de saquear y robar lo más que pueden. Sí. Edna Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Tete Manríquez, maestra, muchísimo gusto también saludarla. Muy amables a todos ustedes por estar el día de hoy en nuestro programa Cuatro Vientos, Periodismo en Red, un espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco. Así reza nuestro lema. Así es, y no se pierda el programa de mañana. Aparte del programa noticioso de 4B TV, tenemos más al ratito, al mediodía, un programa especial donde tocaremos este tema de los sueldos de los funcionarios y la política de austeridad de López Obrador, porque hay mucha gente inconforme, llorando a mares, de los que están en la cúpula de esta clase política privilegiada. Incluso también, Javier, algunos comentaristas que dicen no hay que ser austeros, pero no tanto, ¿no? Politólogos, estudiosos, historiadores. San Juan. Sí, así es. Vamos a hablar de este tema. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día, amigos y amigas. Mañana nos estamos viendo y escuchando aquí a partir de las 10 de la mañana, tiempo de Baja California. Hasta luego, nos vamos finalmente con un poquito de música y nos vamos con este que empezamos. Cuatro Vientos, amigos, 4B. Pásela muy bien, excelente. Descanse, buen provecho. Hasta mañana.